sobra decir, ¿cómo están? Bendecidos. Amén. Para los que siguen las transmisiones, recuerdan que una vez cantamos una alabanza que dice, si alguien te pregunta por ahí, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Qué dices? Bendecido. Bendecido. Muy bendecido. Bendecido porque Cristo me salvó. Hace días vi pasar a un hermano que en sus tiempos, y digo en sus tiempos, fue un guerrero por circunstancias que no señalaré y tampoco juzgaré porque en algún momento yo estuve así. Ese varón parece ser que anda fuera del rebaño, fuera del redil. Sin embargo, pues yo lo saludo como siempre, porque está escrito que si tu hermano cometiera una falta, dice así, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Qué dice? Restáurenle. Ustedes que son espirituales, hermano Leito, ustedes que son espirituales, cuando en el tiempo que me alejé de Dios, que tomé la decisión de renunciar al pacto que hice con mi Dios en algún día de mi juventud, Él me habló mucho acerca de un pasaje en la palabra. Yo estaba tan enojado, yo decía y culpaba a todos, menos a mí mismo. Y no me había dado cuenta que yo culpaba a Dios. Porque desgraciadamente cuando estamos enojados, culpamos a todos. Y aún culpamos a Dios de nuestra situación. Algún día Dios me dijo, tú estás sufriendo las consecuencias de tus propias decisiones. Lo que tú hiciste fue decisión tuya, me dijo. Lo que ahora vives con tu familia son consecuencias de tus propias decisiones. Sin embargo, por muchos años hubo una palabra que martillaba en mi cabeza. Una palabra que quedó tan grabada en mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Caló tanto mi ánimo que alimentaba mi rebeldía. Dice la Escritura que si tu hermano ha cometido una falta, ustedes, hijo, que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lo repito. Si tu hermano hubiere cometido una falta, y no está diciendo de que si fue falta pequeña o grande,
Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué les digo que esa palabra alimentaba mi rebeldía? Porque yo pensaba, si este pasaje, si esta palabra fuera real en la vida de los creyentes, si esta palabra fuera real en medio del pueblo de Dios, si el pueblo de Dios pusiera en práctica esta palabra, no habría tantas ovejas fuera del redil, en las fauces del lobo. Cuando vi pasar a este hermano antier o anteantier, quiero platicarte algo del testimonio de ese hombre. Es un hombre que ha recibido reveses por parte de los hermanos. Es un hombre, y no lo justificaré, que cuando se mete con Dios, en verdad, se mete con Dios. Un guerrero. Desgraciadamente en el pueblo de Dios hay guerreros caídos. Siempre he dicho que la verdadera victoria no es aquella que pregonan muchos cuando dicen, yo nunca he caído, Dios siempre me ha sustentado, Dios siempre me ha sostenido, yo siempre he sido fiel. Mentira. La verdadera victoria es aquella que pregonamos cuando reconocemos que hemos caído, pero que nos hemos levantado, que Dios nos ha levantado. Cuando veo a este hombre, yo lo veo enojado, como yo un tiempo lo estuve, enojado. No quiere hablarle a nadie. Sin embargo, cuando yo me cruzo con él, le hablo, hermano, ¿quién vive? ¿Quién vive? Le grito. El hombre voltea y me sonríe, pero muy seco, muy frío. Y me contesta con un hilo de voz, y les diré por qué. Este hermano, cuando era joven, un día Dios le dio una orden y le dijo, quiero que vayas a predicar. Y el hermano dijo, Señor, no quiero ir a predicar. Quiero que vayas a predicar. No, Señor, no. Y Dios le dijo, si tú no vas a predicar mi palabra, te dejaré mudo. Te dejaré mudo, le dijo. El hermano no lo creyó y persistió en una actitud de renuencia. Un día empezó a sentir un dolor en la garganta. Cuando fue a ver al doctor, le dijo, Señor, usted tiene cáncer en sus cuerdas vocales. Hay que extirpárselas. ¿Y qué creen que pasó? El hombre quedó mudo. Ahora cuando habla empujando
su garganta con el aire de sus pulmones y apenas se le escucha una especie de siseo rasposo. Y cuando él le pidió perdón a Dios y le dijo, Señor, no me quites la voz, porque él oraba y le decía, Señor, no me quites la voz, Dios le dijo, ahora, así mudo me vas a predicar, hablarás de mí. Y sí, el Señor lo levantó y el hombre predicaba con un aparatito ahí en su garganta. Hay personas, como Dios nos dice a veces, que sus hijos somos inseguros, volubles, inestables. Escucha, inseguros, volubles, inestables. Yo podría decir caprichosos. Las razones por las cuales el hermano ahora anda alejado de Dios no las sé. Solo sé que cuando le pregunto al hermano quién vive, el hermano, él me conoce. Sin embargo, yo no lo juzgo, no lo condeno. Porque hay veces que Dios nos hace vivir situaciones y circunstancias para enseñarnos a entender y a comprender a los demás, no a juzgarlos ni a criticarlos. Por eso es que aquí no predicamos, aquí enseñamos. Por eso es que aquí no criticamos ni juzgamos. Aunque a ti te parezca que criticamos o juzgamos, no lo hacemos. Lo que estamos haciendo es dar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué está bien y qué está mal? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es puro y lo que es inmundo, lo que es santo y lo que es inmundo. Sin embargo, cuando nosotros estamos enojados, no queremos escuchar nada. No queremos escuchar la reprensión, no queremos escuchar la corrección, no queremos escuchar la disciplina, no queremos aceptar nada y no nos importa si viene de Dios o no. Y de eso hoy hablaremos. Es un tema hoy muy importante. No se trata de hablar solamente por hablar. Pero tenemos que ver y tenemos que comprender uno de tantos problemas que aquejan a los hijos de Dios. Hoy el tema se titula El enojo. El enojo. Efesios 4 del 26 al 27 dice: de la siguiente forma. Dice así: aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Aírense, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu. Rendidos a tus pies. Rendidos en tu presencia, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alabando y bendiciendo tu santo,
precioso, bello, hermoso nombre Aleluya. y tu gloriosa presencia. Gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra es medicina para mis huesos, es bálsamo para mis llagas, es ungüento para mis heridas, es medicina para mi cuerpo. Gracias. Aún, Señor. Te bendigo y te exalto. Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. 4 cosas que son tan importantes. 4 puntos que nos marca aquí la palabra de Dios en estos 2 pasajes. ¿Cómo es que Dios, a través de su palabra, nos enseña que sí podemos airarnos, que sí podemos enojarnos, que sí podemos en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, sentir enojo, sentir ira? Pero también nos enseña que esa ira, ese enojo, no nos debe de hacer pecar. Y también nos enseña que ese enojo no se debe poner el sol sobre él. ¿Qué significa esto? Que no debe terminar el día sin que nosotros reconciliemos y disipemos la razón de ese enojo. Y está escrito, en cuanto dependa de ustedes, dice, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque es una manera como le damos lugar al diablo. El enojo, la ira, la furia, es una puerta que nosotros abrimos para que el enemigo entre y haga avería y media, haga destrozos en nuestra vida. Conozco gente que están enfermos espiritualmente, enfermos moralmente, enfermos sentimentalmente. Y esa enfermedad de la ira, del enojo, se ha traducido y se ha reflejado tanto en sus vidas que han inclusive caído en enfermedad física. ¿Sabían eso? Hay mucha gente que está enferma físicamente. Recuerdo una vez que había una familia, una hermana con sus hijas y algunos de sus hijos se congregaban ahí con nosotros. Y resulta que un día una de sus hijas cometió una falta. Yo la llamé y le dije, hermana, ven, quiero platicar contigo. Sí, hermano, dígame. Pasa esto y esto y esto y esto. ¿De qué se trata? Oiga, hermano, es que mire, que para allá, y me quiso dar 1000 pretextos. Es que mire, hermano, para allá, y que fue, que vino, que subió, que bajó. Y le dije, no, hermana, eso no es correcto. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Hermano, permítame, mire, es que... No, le dije. Fui categórico y fui tajante. Escucha bien. A veces nosotros como ministros tenemos que tomar decisiones firmes con las ovejas. Como no le di permiso a esta hermana de seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo, su conducta,
lo que ella estaba haciendo en el cuerpo de Cristo no era correcto y estaba afectando a otros jóvenes. Era una joven. ¿Por qué? Porque esta joven tenía cargo entre los jóvenes. Y cuando una persona, un joven, tiene cargo en medio de los jóvenes, tiene autoridad, tiene influencia, ¿cierto, hermano Leo? Cierto. Y desgraciadamente, cuando este joven no está bien cimentado en la palabra de Dios, por alguna razón, yo no fue mi decisión poner a esta hermana a ministrar. Yo no era el pastor, era lo que llaman el copastor, vamos. Pero tenía la autoridad porque yo tenía el grupo de jóvenes a mi cargo. Entonces yo tenía toda la autoridad para exhortar a esta hermana y ponerla en disciplina. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La hermana se enojó, se quejó con su mamá y la hermana tomó a sus hijos y se fue de la congregación. Tristemente, y era una mujer que yo pensé que era una mujer madura, sensata, centrada en la palabra. Sin embargo, me demostró que no lo estaba. Toda la familia se fue de la congregación. Se fueron a otra congregación más grande, una de esas congregaciones que hasta la fecha, liberales, de esos hermanitos modernos. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios te pone en un lugar, escucha, cuando Dios te pone en un lugar, es porque Dios te está plantando allí. Dios te está plantando allí. Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyo fruto no se cae, sino que permanece, cuya hoja no se cae, da fruto en su tiempo. Cuando Dios te pone en un lugar, es porque Dios te va a usar en ese lugar. Esta hermana tenía llamado y cada uno de sus hijos y de sus hijas tenían llamado y todas estaban colaborando dentro de la congregación. A la hermana no le importó, se enojó porque exhorté a su hija y se fue de la congregación con todos. Pasó el tiempo. Un día me la encontré en la calle. ¿Pero qué cree? Me la encontré en silla de ruedas. La vi y hice una cara de extrañeza porque pues la hermana era una hermana fuerte, muy fuerte. Era una hermanita un poco robusta, pero era una hermana muy trabajadora, muy activa. Y cuando me vio me llamó y me dijo, hermana, ¿qué pasó? Y empezó a llorar y dijo, hermano, quiero hablar con usted. ¿Qué le pasó, hermana? Dije, me dijo, de eso quiero hablar. Dígame, hermano. Vine porque tengo tiempo buscándolo, hermano, porque quiero pedirle perdón. ¿Por qué, hermana? Yo sabía. Pero a veces uno como ministro tenemos que dejar que hablen. A veces una forma de liberar un poco lo que la gente trae es solamente escuchándoles. A veces como ministros hablamos y hablamos, bla, 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 ¿cierto, hermano Leo? Sí. Pero no dejamos que la oveja nos hable, que la oveja nos explique, nos exprese lo que siente, lo que tiene. Y a veces eso hasta a Dios se lo hacemos. Queremos que Dios nos hable y cuando nos quiere hablar, nosotros lo callamos. ¿Cierto? Dígame, hermana, ¿qué pasa? Hermano,
yo quiero pedirle perdón por lo que hicimos, por lo que hice. Dígame usted, hermana. Quiero pedirle perdón porque yo me fui de la iglesia porque usted le llamó la atención a mi hija. Y me enojé. Me enojé con usted, hermano. Y le dije, ¿y por qué te enojaste, hermana? ¿Acaso no era correcto? ¿Acaso lo que tu hija estaba haciendo era correcto? Me dijo, sí, hermano. Pero es que yo me enojé. Y yo no estaba dispuesta a tolerar que le llamaran la atención a mis hijos. Dije, hermana, pues estabas mal. Porque nosotros como ministros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar al rebaño, de exhortar cuando sea necesario. Porque si las ovejas están mal, nuestro trabajo no es alcahuetearlas. Nuestro trabajo, hermanos, no es solapar el pecado. En la iglesia, en las congregaciones modernas, se solapa el pecado, hermanos. Se solapa todo tipo de fechorías de los hermanos. Hay muchas razones y muchas causas por las cuales los ministros solapan y alcahuetean. Son solapadores y son alcahuetes de las ovejas cuando andan mal, cuando ya se están convirtiendo en cabras. Y le dije, bueno, ¿cuál es el punto, hermana? Y me dijo, ¿se acuerda cuando nos fuimos? Sí, ya tiene más de un año que se fueron. Dijo, hermano, días después de que yo me fui con mis hijos, me fui a tal lugar, me dijo el nombre de la congregación. Ah, le decí con el pastor sí. Dice, yo empecé a sentir un dolor en mi espalda. Y el dolor aumentó con el tiempo. Y yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿por qué me duele mi espalda? Sáname, Señor, sáname. Sáname. Y Dios me habló y me dijo, pide perdón por lo que hiciste. Pero yo hice oídos sordos, hermano. Y yo fui con el pastor y estuvieron orando por mí, pero yo empeoraba. Dijo, y hermano, hablé con el pastor y el pastor me dijo, hermana, vamos a hablar, ¿qué es lo que te pasa? Y yo le dije, hermano, es que pasa esto y esto y esto. Y el pastor le dijo, hay 5 personas a las cuales tú tienes que ir y pedirle perdón porque has sido desleal con ellos. Y tú sabes quiénes son esas personas, le dijo. Tú sabes. Dice, y hermano, Dios me habló, yo oré a Dios y le dije, Señor, dime quiénes son. Dijo, y lo primero que me dijo, el hermano Antelmo. Por eso vine, hermano, a pedirle perdón, porque yo quiero que Dios me sane y me levante de esta silla de ruedas. Le dije, claro que te perdono, hermana. Claro que te perdono. Oramos allí a plena calle. Puse mis manos sobre la hermana. La hermana empezó a llorar, a llorar, a llorar y terminamos de orar, nos despedimos, la abracé, nos abrazamos. Dijo, hermano, gracias. Está bien, hermana. Dios le bendiga. Se fue. Tiempo después, volví a encontrarle y ya caminaba. Y me dijo, hermano, ¿se acuerda el día que platicábamos, que le pedí perdón y usted oró por mí? Sí, hermana. Dice, Dios me sanó esa semana. Dios me sanó, me levantó de la silla. Qué bien, hermana. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Le dije. Tengo que seguir adelante, hermano. Sí, pero hay algo que tienes que hacer. Sí, hermano, sí, voy a seguir adelante, seguiré congregándome y bla, bla. Bueno, está bien, la dejé. Meses después, la volví a encontrar otra vez en silla de ruedas. ¿Sabes por qué? Porque Dios la había plantado allí con nosotros. Ella tenía junto con sus hijas
dones y ministerios que Dios le dio para usar allí donde Él la plantó. Cuando yo le dije, todavía tienes algo que hacer, ella entendió perfectamente qué es lo que le quise decir. Lo que le quise decir fue, regresa a tu lugar. ¿Regresa qué? A tu lugar, hermano Leo. Porque es allí donde Dios te puso, es allí donde Dios te quiere. A veces cuando llevados por el enojo, y escucha, hacemos cosas, tomamos decisiones equivocadas. Y cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios nos corrige, y nosotros vamos y pedimos perdón, pero no corregimos el error, estamos haciendo solamente la mitad, oye bien, la mitad de lo que Dios nos mandó a hacer. Zaqueo era un publicano. Y una de las cosas que me llama la atención de Zaqueo, cuando el amado maestro pasó por allí y lo vio montado en un sicómoro, le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy quiero entrar a tu casa. Zaqueo bajó y corrió y llevó al maestro a su casa. Allí en su casa feliz porque el maestro había entrado a su casa. Le dijo, maestro, si algo le he robado a alguien, hoy se lo devuelvo. ¿Qué? Multiplicado. Fue un hombre que reconoció su pecado y se arrepintió, y dice que él restituyó el daño. Y a veces nosotros no hemos entendido que cuando nosotros pecamos contra los demás, por enojo, por lo que sea, y pedimos perdón y somos perdonados, tenemos que ver la manera de corregir el daño. Fui misionero en Oaxaca. Y recuerdo que allá caminábamos 10, 15, 20 horas por la sierra, subiendo montes. Nosotros sabemos lo que es eso. Para llegar a los poblados lejanos. Dios sanó a un hombre que luego levantó como pastor en una pequeña congregación. Pero recuerdo que ese hombre, Dios lo sacó del alcoholismo. Pasó el tiempo y ese hombre se empezó a ensoberbecer. Ese hombre empezó a desviarse del camino de Dios. Y como muchos hoy que aún suben a ministrar al altar borrachos o drogados. ¿Cuántos altares hoy ocupan ministros que están predicando, que están ministrando borrachos, ebrios, drogados? Un día una de las ovejas nos mandó una carta y decía, hermanos, es que el hermano está mal. Dice, ya volvió al alcohol y así ministra, así predica, ya hablamos con él, pero el que se atreve a decirle algo, lo corre de la iglesia, hermanos. Tienen que ir a hablar con él, hermanos. Sí, cómo no. Recuerdo que con otro hermano fuimos, este hermano y yo, a hablar con el hermano. Yo nunca me he caracterizado por ser un hombre que solape o alcahuetee el pecado, y menos en los ministros. Esa vez llegamos allí, el hombre nos recibió de mala gana. Hablé con él y le dije, hermano, esto está mal, por esto, esto y esto y esto. Y le dije, hoy te pongo en disciplina, te retiro del pastorado, hasta que tú te corrijas y estés un tiempo en disciplina hasta que Dios diga que tienes que volver, o que Él te permita regresar al ministerio. En ese momento el hermano se agachó, me dijo, está bien, hermano.
Pero cuando nosotros nos salimos de allí, lo primero que dijo fue, no quiero volver a ver a ese hombre aquí en mi iglesia y en mi casa, no lo quiero. No respetó la disciplina, no la respetó. En esos días se subió a arreglar su techo, se resbala la escalera, cae y se quiebra la espalda. Quedó inválido. Los dolores eran tan fuertes, pero a la vez él estaba tan enojado que su mente, su corazón, su alma se habían bloqueado. Duró muchos días enfermo. Un día él ya no resistió y le dijo, Dios, ya no puedo, sáname, dime qué hago. De pronto escuchó la voz de Dios, que le habló de forma audible. Escucha, si tú crees en el Dios real, entonces creerás que Dios se manifiesta de mil maneras cuando quiere hablarle a sus hijos. Resulta que Dios le dijo, ve y pídele perdón a Antelmo. Y dijo, sí, Señor, pero quiero que te humilles aquí. Como pudo, él rodó en su cama, porque literalmente hizo eso, rodó, y cayó en el suelo. Y como pudo, se dobló de rodillas, y empezó a llorar el hombre y a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Si tú me sanas, yo te prometo que voy y le pido perdón y me reconcilio con mi hermano. En ese instante, ese hombre sintió una mano en su espalda y se levantó. Amén. Y lo primero que hizo ese hombre, en cuanto pudieron, se organizó una especie de excursión desde ese lugar, desde provincia hasta acá, hasta México. Vinieron en un autobús y lo primero que hizo el hombre cuando me vio fue correr y abrazarme y decirme, hermano, perdóname. Perdóname. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Qué satisfactorio es para nosotros como ministros cuando una oveja, cuando un ministro reconoce su pecado, se arrepiente y se reconcilia. Tú podrás decirme, ¿qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver y mucho. Quiero preguntar, ¿quién de ustedes se enoja todavía? Hermanos Leos, ¿se enojan? Sí, todavía. ¿Todavía? Ahora, ¿es una situación ocasional? Es decir, ¿se enojan por ahí de vez en cuando? ¿O es muy frecuente? Es decir, a veces decimos, bueno, es que es de vez en cuando. Pero, ¿será de vez en cuando, hermano Leo? ¿O será de vez en diario? Ya se me quedó mirando el hermano Leo como que... ¿Sí me explico? Es que depende los motivos del enojo. Para allá iremos. Como tú dijiste, si tu enojo es ya tu carne, bueno, no se niega que te enojes en la carne, pero hay que ver hasta qué punto, o cuando tu enojo es santo por el celo a Dios. Vamos a esos puntos. Por lo que está sucediendo. Entonces ahí es la diferencia. ¿Qué tipo de enojo manifiestan? ¿Es molestia o es ira? Escucha, porque hay diferentes niveles de enojo, ¿sabía? Es una realidad en la vida de muchos creyentes, hermanos, que todavía muchos estamos luchando con este problema. Para quienes vieron desde el principio de la transmisión, se dieron cuenta que la hermanita Génesis
estuvo de berrinchuda. Estuvo de berrinchuda. Es una pequeñita, una joyita de Dios, que solo ha recibido apapachos. ¿Cierto, papá de Génesis? Sí. Solo ha recibido apapachos. ¿Cierto, hermanito de Génesis? Sí. ¿Cierto, abuelito de Génesis? Sí. Sí. Pero la pequeña ya está entendiendo. Está comprendiendo cosas. Y entre ellas es el tiempo de la reunión. Porque ella empieza ya a hacer berrinches cuando la reunión está por empezar. ¿Cierto? Sí. Porque ella quiere atención. Quiere que estemos con ella en todo momento y no nos deja hacer nada, por decirlo de esta forma. La manera en que ella hizo su berrinche hace un momento, el llanto tan escandaloso que tenía, no sé si notaron que cometimos errores en la alabanza. Yo me equivoqué cantando, ellos se equivocaron tocando, y de pronto me di cuenta yo que me estaba enojando. Me estaba enojando. Qué interesante, ¿eh? Y de pronto Dios me dijo, ¿de qué hablarás hoy? Cuando estaba cantando, escuché su voz, ¿de qué hablarás, Señor? Y sabe, empecé a reflexionar mientras cantaba y dije, no me enojaré. No me enojaré. Para muchos, el enojo o la ira es causa o es motivo por el cual constantemente le fallamos a Dios. Y no solamente le fallamos a Dios, le fallamos a nuestro prójimo. ¿Cierto? El enojo, la ira, es un grave problema, en verdad muy serio para muchos. En algunas ocasiones les he mencionado que yo siempre fui un hombre iracundo. ¿Me escucha? Iracundo. No era enojón, era iracundo. Nada más bastaba que alguien volteara y me dijera, mi amor, decimos aquí en México, que nomás alguien nos dice mi alma porque ya queremos casa chica. Bastaba que alguien volteara y me mirara, inmediatamente yo, así mire, como cerillo. ¿Qué? ¿Sí? Esa era la razón por la cual yo vivía peleando en la calle. La que fue mi mujer, una vez me dijo, ¿sabes algo? O dejas de pelear en la calle, o no vuelvo a salir contigo a ningún lado, me dijo. Allí fue cuando yo empecé a reconsiderar y empecé a, decimos aquí, a bajarle unas cuantas rayitas, a bajarle de volumen a mi radio, porque dije, no. Y sí, empecé a reconocer, porque ella, una de las cosas que me dijo fue, dijo, ¿te has puesto a pensar que traemos a los niños? ¿Te has puesto a pensar que me arriesgas a mí y arriesgas a los niños? Y sí, a mí me acontecieron cosas que, si les platicara, una vez me encontré con unos policías que me agredieron. Aquí les llamamos judiciales, los que llaman ministeriales. De esos tipos prepotentes que van por la calle en sus camionetas y van haciendo averías y maldades. Y recuerdo que me enfrasqué en una discusión con ellos.
y en la discusión sacaron un cuerno de chivo así, una escopeta recortada y una 45 de ese tamaño, y me dieron de cañonazos. Pues ni así me doblegaron. Era yo un hombre iracundo. No me importaba arriesgar lo que fuera. No me importaba. Para muchos es un problema realmente grave. Y estamos hablando de muchos hijos de Dios, hijas de Dios, que están luchando con este problema. ¿Cuántos y tantos hijos o hijas de Dios nos desanimamos o se desaniman cuando no pueden controlar el enojo o la ira? Si te autoexaminas, hermana, hermano, si tienes ese problema, te darás cuenta cuántas veces le has fallado a Dios, cuántas veces le has fallado a los hermanos, cuántas veces le has fallado a tu familia por ese problema del enojo y de la ira. ¿Y cuántas veces has luchado y te has desanimado cuando no puedes controlarlo? Y peor aún, cuando el enojo te controla a ti, cuando la ira te controla a ti. Porque cuando nosotros no solo no podemos controlar el enojo o la ira, sino que además el enojo y la ira nos controla a nosotros, entonces nuestro problema es más grave. Más grave, porque muchas veces, llevados por el enojo, llevados por la ira, hacemos, pensamos, sentimos, decimos, tomamos decisiones que después, cuando el enojo pasa, lamentamos por el resto de nuestras vidas. Por eso Dios me dijo, lo que tú estás viviendo, la situación que tú vives y con tu familia, es consecuencia, dijo, de tus decisiones. A veces tratamos de pelear contra esto, pero cuando el enojo ya es habitual, cuando el enojo ya no es aislado, es decir, lo hacemos de vez en cuando, pero lo hacemos de vez en diario, entonces nosotros tenemos un problema, no solamente mental, sino espiritual. Hay personas a las que en psicología les llaman, ¿qué? Bipolares. Bipolares. He conocido, escuche, en el pueblo de Dios he conocido gente, hombres y mujeres, que son bipolares. Bipolares es de que ahorita estás riendo y al siguiente segundo estás enojada o enojado, o estás llorando, estás depre, decimos aquí. Estás feliz y de pronto estás deprimido o deprimida. Personas que cambian de estado de ánimo así. ¡Puc! ¿Como qué? ¿Mandé? Como rayo. Como rayo. Hay unas bolitas de pólvora aquí en México que le llaman chinampinas. Tú le pegas a una y explota. A veces nosotros somos así. Cuando tenemos o se tiene el problema de ser bipolar, en un instante cambiamos nuestro estado de ánimo. ¿Tú eres así? Hermanos Leos, en un instante así, mire, no necesitamos más que como un cerillo que lo sacas de su caja, lo raspas en la cajita, ¿cierto? Un rasponcito y se incendia y consume lo que encuentre a su paso. A veces tratamos de disimular o de ocultar el enojo por algo o contra alguien de diferentes maneras.
Eso dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación. A veces tratamos de disimular el enojo con una sonrisa falsa. ¿Ha notado, por ejemplo, en las congregaciones, y esto yo lo vi mucho, y esto es causa, escucha, es causa de problemas en las congregaciones, es causa de división, es causa de que mucha gente se va de la congregación? Son detalles que para muchos no tienen la menor importancia, pero realmente sí la tienen. Mucha gente cuando el ministro dice, hermanos, queremos abrir un grupo familiar, aquí les llamamos células, pero ¿quién presta su casa? Y de pronto por ahí el hermanito Pancracio dice, hermanos, yo presto mi casa para que se abra una célula, para que se abra una pequeña misión allí. Feliz el hermano. Y su esposa, y sí, hermano, amén. ¿Y tu esposa está de acuerdo, hermano? Sí, hermano, estoy de acuerdo, gloria a Dios. Y para muchos es un privilegio abrir las puertas de su casa para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cierto? Y empieza el problema. De pronto llega el matrimonio, de pronto llega la hermanita con sus bebés, con sus pequeños. Y como muchas hermanitas, como muchos hermanitos que son alcahuetes permisivos y tolerantes con sus niños, el niño de pronto empieza a correr en toda la casa. Y el papá y la mamá, en vez de decirle, hijo, ven, quédate aquí sentadito, de enseñarle al pequeño desde el principio que debe ser ordenado, que debe ser reverente, que debe ser respetuoso en la casa ajena, lo dejan hacer y deshacer. Y de pronto el niño ya rompió, ya se metió a la cocina de la hermana, ya rompió trastes, ya rompió vasos, ya rompió las jarras, ya rompió las cazuelas, ya le tiró los adornos de cristal a la hermana que tiene allí en su vitrina. Y la hermanita y el hermanito felices porque su bebé está haciendo travesuras. ¡Ay, qué tierno! ¿No han visto hermanos y hermanas que, es que está chiquito? Y los anfitriones, el hermano y la hermana de casa, están crujiendo los dientes porque están esperando que papá y mamá pongan quieto al niño. Y ellos ya vieron que le rompieron sus cristales, ya el niño ya les rompió, ya les hizo y les deshizo, y están... No se preocupe, hermana. No se preocupe, usted déjelo. ¿No ha visto eso, hermano? No, eso no sucede en el pueblo de Dios, ¿verdad, hermano Leo? ¿O sí sucede? Bueno, es que yo vengo de otro planeta. Allá no, en mi planeta no suceden esas cosas. Hermano Leo, ¿sí sucede? Ustedes díganme, porque si estoy hablando cosas que no son, entonces cierro mi bocota. No, sí sucede. Sí sucede. Los anfitriones están que quieren agarrar al bebé y ahorcarlo. Pero más enojo les da ver que ni papá ni mamá ponen quieto al bebé. ¿Sí me estoy explicando? Tratamos de disimular el enojo con una sonrisa falsa. No se preocupe, hermano, déjelo. Ay, gloria al Señor, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? En cuanto tienen la oportunidad, esos hermanos van a hablar con el pastor y le dicen, hermano, ya no podemos recibir, ¿qué cree? Que el martes de la reunión tenemos compromiso, ya no podemos abrir la casa para la reunión. Y el pastor, tratando de entender el por qué los hermanos cerraron su casa, ya no quieren recibir, y peor aún, de pronto los hermanos, en la presión que sienten dentro de la congregación, cuando la gente empieza a preguntarse y a preguntarles, hermano, ¿por qué ya no quiere recibir a los hermanos? Terminan yéndose de la congregación. Sí, asombroso, pero es una realidad. A veces tratamos de disimular el enojo, la ira con una apariencia religiosa. Cuando alguien nos hace enojar, decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cristo te ama, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, hermano Leo.
Cristo te ama. Dios te bendiga, Leo. Me imagino que muchos de ustedes ahorita están pensando, ¿pero dónde sucede eso? Eso no sucede. El hermano Leo le da risa. ¿Bien? Esto sucede sobre todo cuando nosotros estamos compartiendo la palabra en la calle y de pronto por ahí algún incrédulo nos insulta, nos ofende. Se acuerdan de nuestra madrecilla y nos dicen hasta de qué moriremos en francés, en inglés, en alemán. Y de pronto, como que no queriendo, cuando no vamos bien espirituales, bien orados, bien ayunados, como que de pronto la carne empieza a rebelarse y decimos, Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios te bendiga, Cristo te ama, aleluya, gloria a Dios. Pero por dentro estamos deseando ahorcar a esa fulana, a ese fulano, ahorcarlo, matarlo y resucitarlo y volverlo a matar. Gloria al Señor, aleluya. A veces tratamos de ignorar el problema, ¿cierto? Decimos, bueno, ya ni modo, ya que, ya pasó, ya. Pero decimos a veces estamos como volcanes, hirviendo por dentro, a punto de entrar en erupción. A veces nos escudamos y nos justificamos con las conductas de otros. Si yo veo que el hermano Antelmo es bien enojón. Yo veo que es bien enojón. Si el hermano Antelmo es enojón, pues entonces no es malo. Si él lo hace, si yo veo que mi pastor es bien enojón, el hermano de todos se enoja, ¿por qué yo no? ¿Cierto, hermanos? Cierto. A veces usamos hasta el mismo maestro para querer justificarnos con él, usándolo como tapadera, y decimos, si Jesús se enojaba, Jesús se airaba, pues entonces, ¿por qué yo no? Pero habría que entender el contexto en que eso sucedía. Sí, el maestro, el amado, se enojaba. La escritura dice que, por ejemplo, cuando él le preguntó a los fariseos, ¿es lícito sanar enfermos en sábado? Y dice la palabra que ellos no le contestaron. Y Jesús, enojado por la dureza de sus corazones, le dijo a ese hombre, extiende tu mano, y lo sanó. Dice, estaba enojado por causa de la dureza del corazón de la gente. En otra ocasión llegó al templo, esa historia muy bien conocida por todos, donde dice que él cuando llegó al templo y vio el templo lleno de comerciantes, como muchas congregaciones hoy, que están llenos de comercio adentro y afuera, puestos de comida, de garnachas, de dulces, de todo, decimos aquí en México, de tocho morocho, de chile, de mole y de pozole. ¿Cuántas congregaciones tienen allí mismo adentro, en los mismos atrios? Tienen su kermés ahí. Tienen su mercado, su kermés. Venden todo tipo de productos. Las hermanas haciendo negocio con las hermanas. Los hermanos haciendo negocio con los hermanos. Hasta los ministros haciendo negocios personales con la congregación. Puestos de comercio afuera y adentro. He visto congregaciones en donde tiene uno que pasar entre las mesas para poder acceder al lugar, para alabar a Dios. Cuando el amado vio, dice la escritura,
el lugar lleno de comerciantes, se enojó. Tomó un azote de cuerdas y dice, empezó a golpear y a voltear las mesas. Y gritó y dijo, está escrito, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuántas congregaciones hoy no son más que cuevas de ladrones? Donde reinan lobos feroces que devoran a las ovejas. Y dicen los enojones, los iracundos, Jesús se enojaba, porque yo no. Él era Dios, si él que era Dios se enojaba, porque yo no. Tratamos de excusarnos y de usar de pretexto al mismo Señor. Pero para poder tratar esto, para poder entender cómo tratar este problema, porque hemos visto puntos, sí, pero también tenemos que ver no solo el problema, sino la solución. Y para poder tratar este problema, primero tenemos que entender lo que significa el enojo o la ira. Uno, el enojo o la ira, aunque usted no lo crea, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Y qué cree? Dos, el enojo o la ira es aún parte de la esencia de Dios mismo. Ustedes me pueden refutar y decir, es parte de la esencia de Dios. Escuchen, en la Escritura se usa una traducción, normalmente la Valera y casi todas las traducciones usan la palabra naturaleza. Dicen la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, pero quiero decirte algo, Dios no tiene naturaleza. Dios no es natural. Nosotros somos naturales porque somos criaturas. Él es el creador. Lo que Él tiene es esencia. Su esencia es lo que Él es. Escucha bien. Su esencia es lo que Él es. Si tienes papel y tienes lápiz, escribe. Su esencia, la esencia de Dios, es lo que Él es. Pero su sensibilidad es lo que Él siente. ¿Estamos de acuerdo? Repito, su esencia es lo que Él es, no de qué está hecho. Escúchame bien. Su esencia es lo que Él es. Y su sensibilidad es lo que Él siente. De manera que entendemos que el enojo y la ira aún es parte de la esencia de Dios mismo. 3. Ya entendimos que la ira y el enojo son parte de nuestra naturaleza humana. Lo que la Escritura llama ¿qué? Concupiscencia. Más adelante trataremos el tema de cuál es la diferencia entre la ira humana, la ira de Dios, entre el enojo humano y el enojo divino. Hay mucha diferencia. Es una diferencia eterna, eternal. El enojo humano nada tiene que ver con el enojo de Dios. Nada. El enojo humano, la ira humana es parte de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza, pero el enojo, la ira, es parte de la esencia, de la sensibilidad de Dios. 3. El enojo y la ira no es estático, es decir, no es estable. Estático significa que está quieto. Algo que está quieto, algo que está estático. Se dice que si tú te frotas
tu piel fuertemente y después pegas una hoja de papel, el papel es atraído, ¿sí? Es imantado tu brazo, tu piel. ¿Por qué? Porque cuando tú frotas tu piel, generas electricidad estática. Si tú haces un experimento, frótate así fuertemente, o frota una tela, y después de un rato, la hoja de papel se pega. O tus vellos, los vellos de tu piel se erizan, decimos, se paran así. ¿Por qué? Porque hay electricidad estática. Esa electricidad estática está allí quieta, no se mueve, solo actúa. El enojo y la ira no es estática. Es decir, el enojo y la ira son un sentimiento y una emoción que evolucionan. Gloria a Dios. Que evolucionan, es decir, avanzan poco a poco hasta convertirse, hasta transformarse en algo destructivo para la propia persona y para los que rodean a esta persona. Repito, el enojo o la ira no es estático, es decir, no se está quieto, no se está en un solo lugar. Es un sentimiento y es una emoción que evoluciona. Es decir, avanza poco a poco hasta transformarse en algo destructivo para la propia persona o para los que le rodean. Si el enojo o la ira no se controla, es como una gota de agua sobre la piedra o como un chorro de pólvora. Hay una forma de tortura que usan en algunas cárceles, en algunas partes del mundo. Aquí en México se usó mucho hace años. Supongo que lo siguen usando. Digo, hay cosas que no cambian. Y una de ellas es la tortura en las cárceles para ciertas personas. Aquí en México, en las cárceles, dentro de las cárceles, para quienes tuvieron tuvieron la experiencia de estar presos, había una sección en la cárcel que le llamaban apando, aquí en México, el apando. El apando consistía, entre otras formas de tortura, en que ponían a la persona en un cubículo así parados o sentados, no podían moverse hacia ningún lado. Si quedaban sentados, así se quedaban durante días o semanas o hasta meses. Y si eran parados, así. La idea era torturar a la persona en todos sentidos. ¿Pero qué cree? Arriba de su cabeza ponían un recipiente con agua que estaba goteando, una gotita constante sobre su cabeza. ¿Sabían ustedes que una piedra, una roca, puede ser perforada por una gota de agua? ¿Sabían ustedes eso? Una roca puede ser perforada con una gota de agua. Constante. Hay un dicho aquí en México: vale más gotita que dure que chorro que se acabe. ¿Sabe cómo terminaban esas personas? Esa gotita de agua constante les empezaba a causar dolor con el paso de los días. Pero no era tanto el dolor físico, hermanos, sino el dolor emocional. Eran personas que después de unos días
estaban gritando como locos, enloquecían, literalmente enloquecían. El enojo, la ira, es como esa gota de agua que poco a poco te va enloqueciendo si tú no la controlas. O si ese enojo o ira te empieza o te está controlando a ti. Más adelante veremos por qué es tan importante entender esto. Tiene mucho que ver con la actitud que muchos hoy tienen en el pueblo de Dios. Actitudes de ministros, actitudes de ovejas, actitudes de siervos, de gobernantes y actitudes de gobernados. A veces le digo a la tribu, ¿cómo quisiera yo tener tanto tiempo, disponer de más tiempo para explicar tantas cosas que son tan importantes y son tan necesarias para que muchos en el pueblo de Dios pudieran entender lo grave que significan ciertas cosas que practicamos, ciertas cosas que hacemos y que nosotros no les damos tan la importancia que realmente tienen. Porque allí aplica lo que la palabra dice. Mi pueblo perece, dice, ¿qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia. Por lo pronto, es necesario dar ese espacio. Tienes toda la semana, hermano, tú que nos ves, que nos oyes, para reflexionar en esta pequeña introducción, porque esto es una introducción, no es una terapia, son cosas reales. La Escritura nos habla mucho acerca de las personas que se enojan, nos habla mucho acerca de las personas iracundas. Y a través de la Escritura podemos ver una y otra vez historias de hombres y mujeres, pero principalmente hombres, que en el momento llevados por el enojo, llevados por la ira, cometieron atrocidades. Como hoy, cuando llevados por el enojo y llevados por la ira, cometemos error tras error, tras error, tras error. Si Dios nos permite, la próxima semana seguiremos este tema. Y espero que estés dispuesto, hermano, con tu bolígrafo, con tu papel, porque lo que sigue es aún más interesante. Gloria a Dios. Inclina tu cerviz. Y reflexiona un poco o un mucho acerca de esta palabra. ¿Tienes ese problema? ¿Lo habías observado? ¿Has sido honesto, has sido honesta contigo mismo, contigo misma? ¿Y lo has reconocido? ¿Te has interesado en buscar la solución? ¿Te has interesado en pelear la buena batalla de la fe para superar eso? ¿O para ti ya es habitual? No tiene nada de malo. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Pero hoy Dios habló a tu corazón y habló a tu espíritu, a tu alma. Una palabra, 2, 3, una frase. Si eres honesto, si eres honesta contigo mismo,
reconocerás si tienes ese problema. Y reconocerás y entenderás que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas cambiar, que necesitas corregir esos vicios, esos hábitos, porque hablando de la concupiscencia humana, son vicios, son hábitos, en los cuales a veces reincidimos una y otra vez, porque no implica problema para nosotros, pero Dios lo está mirando y Él quiere que cambies. Y más que cambies, Él quiere que te dejes cambiar. Él quiere que te dejes moldear, como el barro es moldeado en las manos del alfarero. Señor, como dice tu alabanza, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Tú me conoces, conoces mi salida, mi entrada, mi acostar, mi levantar. Nada de mí te es oculto. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes todas, Señor. Maravilloso, Padre. Si has visto en mí camino de perversión, te ruego, Dios del cielo y de la tierra, que me santifiques, Señor. Santifícame, pero santifícate tú en mí de la manera como tú lo haces. Quiero estar hecho a tu imagen y a tu semejanza, conforme a ti, pero también conformado a tu voluntad. Conformado, Señor, que tu carácter sea en mí, no el mío. Padre, incrusta tu palabra, séllala y dale permanencia con el poder de tu presencia en el espíritu humano. Confírmala y ejecútala, Dios. Cumple tus propósitos en tus almas que hoy han escuchado tu palabra y que más adelante la escucharán, para gloria de tu nombre. Porque la honra y la gloria a ti pertenecen, porque tuyas son. Amén y amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes. Shalom. Shalom.